Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Un saludo cordial a todos mis queridos amigos, hermanos, donde quiera que se encuentran a esta hora conectados, o si no están conectados, que le van a oír esta emisión en cualquier lugar, cualquier día, cualquier hora, igual. Para todos ellos nuestros mejores deseos y compartirles algo que es parte de la filosofía del programa, de esta línea de programas. Y es que esa manera de pensar y de obrar que motiva la existencia de la escuela es para todos. Si tú no estás matriculado, igual se te está enseñando, se te está motivando, inspirando, fundamentando, edificando. Por supuesto que parte de lo que se hace es derribando una serie de conceptos que son resultado de las tradiciones más que de los textos bíblicos o de la enseñanza misma de la palabra. Pero independientemente de todas esas cosas, la enseñanza viene en todo momento, no cuando se habla de Abraham o de Moisés o de David o de cualquier otro personaje que tratemos, sino todo el tiempo en el manejo del chat, en el prestar atención, en el mirar bien cómo estamos oyendo. Por ejemplo, esta noche tendremos una exposición de nuestro hermano y amigo Fernando Acevedo. La última que él presentó la pusimos como taller, como ejercicio para ser conceptuada, y les pedimos a los participantes que le pusieran un título a esa reunión, que le pusieran qué le añadirían o qué le quitarían, etcétera, que le evaluaran de 0 a 5. Bueno, eran cosas muy sencillas para hacer, para tener en cuenta, y nos sirvió muchísimo. Nos damos cuenta, yo personalmente estoy muy consciente de mi falencia, porque las debilidades de mis hermanos son la expresión de mis propias debilidades, por cuanto me falta mucho por enseñar. O sea, si yo estoy fungiendo como maestro, yo debo producir maestros, no estudiantes ni discípulos, sino maestros. Y ya muchos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, pues sería muy fácil decir, ay, ¿por qué no ponen atención? ¿Por qué son descuidados? ¿Por qué no escudriñan por esto y aquello? La mujer que me diste por compañera, dijo Adán. Pero no, yo asumo la responsabilidad y digo, pues me ha faltado ser más didáctico o ser más vehemente o ser más, no sé más qué, pero sí lo estoy buscando. Estoy procurando ser mejor, más agudo, más incisivo, más preciso, y bueno, trato de que no se quede nadie atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces hoy tenemos una
charla, Fernando, con su estilo como cada uno tiene, cada persona. Luis Laguna tiene su estilo característico, Eric Arniel tiene el suyo, Santiago Chape el suyo, Eduardo Laguna y por supuesto pues Fernando Acevedo. Algunos estilos son más del agrado de unas personas, otros son más del agrado de otras y así sucesivamente, pero independientemente de eso, que es importante, también presten atención al mensaje, a lo que se está diciendo. Por supuesto que yo soy de la enseñanza de que cómo se dice es más importante que lo que se dice. Porque no importa que se digan 100 verdades, pero si se dicen de manera plana y aburrida, pues van a dormir al auditorio. En cambio, si alguien dice no 100, sino 2 o 3, pero las dice de manera potente, pues va a captar la atención y va a lograr que esa palabra penetre en las conciencias y en los corazones. Entonces, sí creo que como se diga es más importante que si es conforme al versículo tal, del capítulo tal, del libro tal. Muy bien. Entonces, presten atención, no solamente hoy, sino mañana por la mañana estaremos escuchando a Santiago Chape. En la noche estaremos escuchando a Eduardo Laguna y así sucesivamente la secuencia. Prestemos atención y bueno, es el ejercicio y vamos a cerrar en esta semana. Ya estamos a la puerta de cerrar Moisés y de hacer un balance y entrar con David. Entonces, de esa manera concluimos esa trilogía fundamental del judaísmo. Muy bien, entonces, sin más, mis amigos, aquí les presento la exposición de nuestro hermano Fernando. Cordial saludo. Aquí estamos de nuevo, en el lugar de siempre y con mucha más gente, con muchos más ánimos y con muchas más ganas de adentrarnos en estos temas que nos están llevando a conocer cómo opera, cómo obra nuestro Dios, cuál es su propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo y de levantar en este tiempo una iglesia victoriosa, una nueva iglesia, una iglesia revestida de poder. Entonces aquí estamos para sumarnos a este magno propósito de nuestro Dios y Señor, el Señor Jesucristo. Bueno, venimos considerando varios aspectos que incluyen a este gran varón, Moisés, y todo su entorno y todo el desenvolvimiento de los hechos como quedaron registrados en las Escrituras y que podemos apreciar en el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio y en el libro de Hebreos, donde se hace mención también a la fe de estos hombres y de las cosas que levantaron, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban está hablando también de estos mismos acontecimientos. Hoy vamos a trabajar un aspecto que es fundamental, que tiene una alta importancia y que ha sido también como un misterio a lo largo de los siglos y de los tiempos y que sigue siendo una incógnita en el día de hoy. Vamos a hablar entonces de un mueble que está ubicado en ese tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que levantase, tal como lo vio arriba cuando estuvo reunido con el Señor, y le dice, cuídate de levantarlo tal como lo viste. O sea, él vio el original y abajo levantó la sombra, la figura de lo que vio. Entonces, eso es importante tener claridad de lo que fue levantado en el desierto, como el tabernáculo de Dios, era una sombra, era una figura,
del verdadero tabernáculo, como nos lo describe el libro de Hebreos. Entonces, el verdadero tabernáculo es el Señor Jesucristo, es el verdadero templo. Pero vamos a adentrarnos en unos aspectos de qué tiene que ver esa obra y qué tiene que ver esos hechos con nosotros, con nuestra vida, y si realmente tiene que ver con nosotros o no tiene que ver con nosotros. Entonces, vamos a hablar del arca, conocida como el arca de la alianza o el arca del pacto. Entonces, en el libro de Éxodo, exactamente en Éxodo 25:10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos menciona cuáles son las instrucciones para la construcción del arca. Y nos menciona que es en madera de acacia y que está revestida de oro. También nos menciona qué debía contener el arca. Entonces vamos a encontrar más adelante en Deuteronomios 10:1 al 5 que debería contener las tablas de la ley, las cuales recibió Moisés, las instrucciones, los mandamientos que recibió Moisés de parte de Dios. Y también en número 17:10 va a ordenarse que también en el arca se deposite la vara de Aarón, la que reverdeció. Siglos más adelante, 4000 años después, en el libro de Hebreos vamos a encontrar que no solamente en el arca contenía estos 2 elementos, sino vamos a encontrar un elemento que es nuevo hasta ese momento. No se había escrito de ello, no se había hablado de ello, en ningún lado había quedado registro, por lo menos en los registros a los cuales se ha tenido acceso o a los cuales han dejado tener acceso. Entonces el autor del libro de Hebreos debió tener acceso a una fuente y a un conocimiento muy profundo, muy escondido, que no a todo mundo se le dio a conocer o a todo mundo se le reveló. Y entonces él nos va a decir en el libro de Hebreos 9:4 que también había una urna de oro y que en esa urna estaba el maná incorruptible, el maná escondido, el maná imperecedero. Entonces el arca del pacto va a contener entonces estos 3 elementos. Y se ordena también que se construya una cornisa con 2 ángeles que están mirándose el uno al otro, y que de en medio de esta cornisa que se construye también va a hablar Dios con el sumo sacerdote. De en medio de ese propiciatorio va a hablar Dios con el hombre. Estas son las instrucciones. ¿Por qué es importante el tema del arca? Como todos los temas que estamos tratando son muy importantes, y del mobiliario que se construyó y se levantó en el tabernáculo en el desierto, todo es importante. Ahora, finalmente todo se perdió, todas las cosas fueron perdidas, incluso el arca. Llama la atención que el rey Salomón en su reinado hizo trasladar el arca al templo que él levantó, y después durante el reinado de Josías, que es el 16º rey de Judá, recupera el arca, quiere decir que la habían perdido, y vuelve a traer el arca al templo. El arca pues constantemente estuvo no donde debería estar, sino siempre la perdieron de vista en muchas ocasiones. Y luego viene un acontecimiento muy importante en la historia y en el devenir, es que
en el reinado de Jeroboam, cuando hay la división de las 10 y las 2 tribus, en donde, como vimos en la anterior emisión, hay una división de Israel en 10 y 2. Y Jeroboam entonces envía a levantar 2 ídolos en 2 ciudades diferentes para que el pueblo de las 10 tribus que se sumaron con él no fuera a adorar en Jerusalén, entonces se quedara en ese reino de los 10. Esta situación provocó guerras internas constantemente y situaciones difíciles y altercados difíciles entre los reyes de Judá y los reyes de las 10 tribus. Entonces viene una invasión a Israel, viene Nabucodonosor y arrasa. Este rey babilonio arrasa con Jerusalén y arrasa con el templo, y todo es trasladado, hasta los utensilios, todo es trasladado y transportado a Babilonia. Deja un puñado de hombres ahí en Jerusalén, y el resto de personas, como lo conocemos en la historia, pues, son al exilio, llevados al exilio. Entonces, hay una última instrucción de Jeremías, donde da órdenes para que el arca sea escondida, y hasta ahí sabemos. El día de hoy, esta arca está siendo buscada. Unos dicen que está en Etiopía, en un templo muy importante de adoración de los etíopes cristianos. Otros dicen que está bajo la iglesia que está del Domo de la Roca y que está ahí abajo, pero como es un lugar santo, pues nadie puede ir a excavar por allá. Otros dicen que no, que está en Monte Nebo, en Oreb, y que en algún lugar de este monte está escondido bajo tierra. También es sagrado, nadie puede ir por allá a escarbar, a esculcar bajo tierra. Y otros dicen que no, que en una isla inglesa que la han perforado, e incluso hay una serie de televisión, History Channel, que habla sobre estos temas, de cómo esa isla ha sido perforada hasta lo profundo. Y bueno, ahí no la han encontrado hasta el día de hoy. Si bien el arca se les pierde de vista a los hombres, no se le perdió de vista a Dios, al Señor, no se le perdió de vista, porque vamos a ver entonces en el libro de Apocalipsis que el arca está en el templo del Señor. Entonces, nuevamente, así como cuando se les perdió de vista el Señor Jesucristo en medio de unas nubes y lo andaban buscando todavía una humanidad entera, mirando hacia las nubes, en qué momento aparece, no encuentran la nube, igual pasa con el arca, no la encuentran, no saben dónde está el arca. Entonces vamos a hablar de esto y qué tiene que ver con nosotros, porque es muy importante qué es lo que tiene que ver con nosotros. Lo que ya se levantó en el desierto era una sombra y era una figura, y ya lo hizo Moisés y quienes participaron en la elaboración de cada utensilio y cómo fue hecho y la sabiduría con que cada utensilio fue elaborado, fue hecho, ya quedó registrado, y eso, así, digámoslo así, es historia, pero tiene que ver con nosotros en qué aspecto. Tenemos un momentico ahí y vamos a hablar de un aspecto fundamental para poder entender qué es esta arca y por qué sí tiene que ver con nosotros, porque estos hechos son con nosotros. Recordemos que Dios está trabajando con un elemento que es el hombre. Aquí no es la historia de Dios con los ángeles. Tal vez existe una historia de Dios con los ángeles, no lo sé, pues es otra creación. Y tal vez hay un registro de esos temas y de esos hechos, pero lo que está registrado para la humanidad entera, desde que aparece Adán, es la historia de Dios con el hombre. Y sobre todo una historia en la que Dios tiene un propósito eterno. Desde antes de que fundase el mundo, Dios tiene el propósito de levantar a Cristo. Y ese Cristo lo levanta es con piedras vivas, con personas como tú y como yo,
Entonces, vamos a ver un momento ese tema que es muy importante, que yo lo denomino Dios trabaja con el barro. Dios trabaja con el barro. Vamos a ver, encontramos nosotros en el libro de Job 10:9, ¿sí?, que nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate que como a barro me diste forma. Entonces, en el libro de Job está mostrando que nosotros somos ese barro con el que Dios trabaja y al que Dios le da forma. Y nosotros venimos a encontrar también en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, que tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este hombre que Dios pone en el huerto de Edén es el hombre que Dios hace del polvo de la tierra, del barro. Es el que coloca en el huerto de Edén. Entonces, Dios trabaja con un elemento, que es el hombre. Somos barro. Él le da la forma que Él quiere a ese barro y construye la vasija que Él quiere. Hemos sido llamados para ser vasijas de honra y de gloria para nuestro Dios. Alguna vez en un programa preguntó a alguien: ¿y por qué no por la otra línea? Por la línea de los de Caín, por ahí, ¿por qué no se probó? No, Dios no llamó por ahí, Dios llamó por esta línea, por donde viene la simiente, por donde se preserva esa simiente, para ser manifestada, para ser vasos de honra, para ser vasos de gloria. Entonces, hay un aspecto fundamental en ese trabajo de Dios que es lo que yo quiero resaltar en este momento. Dios nos comenta en las Escrituras que Él es el labrador. Nos dice exactamente en Juan, donde dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y también vamos a encontrar nosotros en Mateo 13, en la parábola del sembrador, vamos a encontrar que un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, una junto al camino, otra junto a pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Bueno, no lo vamos a detener en la parábola. Lo que estamos resaltando es que el que está trabajando con la tierra es Dios. Y el que en Mateo 13, 18, 23 nos dice la palabra: el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y al 30. Mateo 13, 37 es el que nos comenta que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y en Juan 15, 1 nos dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces, el Padre es el labrador. Y la tierra tiene la posibilidad de producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Tengamos paciencia, que sí está conectado con el tema del arca. Ahorita lo vamos a ver claramente, porque pues si no sería pues una información solamente. Lo del arca es muy bonito, cómo fue elaborada, pero tiene una revelación, tiene un significado. Y ese significado es para nosotros, porque estas cosas fueron escritas para nosotros, para los que hemos alcanzado el final de los tiempos, y como está escrito, los entendidos van a comprender y los entendidos van a actuar. Entonces, es para nosotros estas cosas. Entonces, la tierra produce al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué es lo que Dios espera? El precioso fruto de la tierra. ¿Cuál es la tierra? Soy yo soy la tierra. Y el precioso fruto tiene que salir de esta tierra. ¿Qué es el precioso fruto? Es Cristo. ¿Qué es Cristo? Pues un cuerpo de muchos miembros, de carne y hueso, que somos piedras vivas. Estamos siendo
labranza de Dios en este tiempo para que se cumpla el propósito de Dios de que el Señor termina su obra al tercer día. Y entonces estamos absolutamente persuadidos, y en ello no hay sombra de duda, de que este es ese tiempo, y de que este es ese tercer día, y de que quien está terminando la obra es el mismo Señor. El mismo Señor es el que está terminando esta obra. Entonces, la tierra tiene la posibilidad de producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Al 30 nos habla del 60 y el 100% nos habla de las experiencias que tenemos que vivir, por las cuales nosotros vamos avanzando hacia lo perfecto, hacia lo que Dios espera, hasta que el fruto se produzca. Cuando hay un fruto y está verde, pues ahí hay fruto y está verde, es el 30. Cuando está pintón, es el 60. Pero cuando está maduro, es el 100%, es cuando se puede comer ese fruto, es cuando se puede tomar ese fruto. Entonces, son experiencias de nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestro diario vivir, de la manera como nuestra conciencia se está expandiendo. Entonces nuestra conciencia se puede expandir al 30, y ese 30 pues es pasar de muerte a vida, y ese 30 lo cumplió el Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua. Él es Él, es ese Cordero que fue ofrecido por el pecado, para quitar el pecado. Entonces ese 30 es ese paso. El 60 ya es muy significativo, porque es mucho más que el 50, que es la experiencia que vivieron los discípulos del Señor cuando les dijo que esperaran que descendiera el Espíritu sobre ellos en el día 50, exactamente cuando Él partió, y le dicen los ángeles a los discípulos: ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿Sí? Entonces les da instrucción que esperaran, y que vendría sobre ellos esa lluvia temprana, que significa el 50. Entonces ese caminar y ese andar en los dones, en el poder del Espíritu, y que vamos a traer manifestación de lenguas, sanidades, visiones, sueños, interpretaciones, etcétera, etcétera. Ese 50 que nos trae incluso revelaciones, grandes revelaciones. Ese es el 50. Pero la tierra dice que no produce al 50, sino que produce al 60, más allá, un 10 más, un poco más. Cuando estamos 60, del 100%, ya tenemos una posibilidad de llegar al 100%. ¿Qué tenemos que llegar? Al precioso fruto, que es Cristo. Y la palabra nos viene a revelar luego, y el Señor nos viene a mostrar que esa vida de Cristo, que es una vida incorruptible, que es una vida poderosa, porque Cristo es el poder de Dios en nosotros, esa vida gloriosa está en vasos de barro, que son estos vasos. Yo soy ese vaso de barro, porque eso Dios desde el principio trabaja con el barro. Ahora, ese barro con el que Dios trabajó al principio con Adán, esperaba también el precioso fruto, pero no se dio el precioso fruto. Ellos recibieron una palabra que era que crecieran y se multiplicaran. Ellos no crecieron, tenían que crecer hasta dar el fruto, o sea, tenían que dar el fruto que era Cristo en sus vidas, y después de eso sí empezar a multiplicar eso, a multiplicar a Cristo, pero no lo hicieron. Entonces esa creación, que era la nueva creación, el nuevo hombre, ese hombre nuevo llegó a ser el viejo hombre. Entonces hoy tenemos una situación en esta expansión de la conciencia del 30, 60, 100%, y es que la vieja manera de vivir, la vieja manera de acercarse a Dios, la carnalidad, tiene que morir para que pueda expresarse el fruto que es Cristo, como está escrito: necio,
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces, tiene que morir. Pero ¿qué es lo que quiero significar y con respecto al arca? Si bien el arca está representando esa madera de acacia que es incorruptible, que la característica fundamental de esa madera es incorruptible, ¿sí? Revestida de oro es la naturaleza nuestra, revestida de gloria, revestida de Cristo, es lo que nos está diciendo la madera. Entonces ese es el barro en el que trabaja Dios. La madera es esta que pulimenta y produce un arca desde donde va a hablar Dios, y hay un testimonio en él. Entonces se reviste de oro, se reviste de Cristo, se reviste de incorruptibilidad. Entonces vamos a encontrar en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces, eso es el arca. Es ese nuevo hombre. Pero quiero significar algo. Tú, yo, tengo que trabajar con la vieja naturaleza y hacerla morir, porque Dios no va a trabajar con eso. Eso es lo que a mí me corresponde trabajar. La vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar, la vieja manera de hacer, la vieja manera de obrar, y que está bajo esclavitud y que está en corrupción. La madera con que se levanta el arca es incorruptible. O sea, no podemos decir, listo, sí, el arca somos nosotros, porque somos esa madera que Dios reviste de oro, que reviste de santidad. No, es una madera incorruptible. Dios trabaja con el nuevo hombre. Con el viejo hombre tienes que trabajar cada uno, tenemos que trabajar cada uno de nosotros, con el viejo hombre. Dios trabaja con el nuevo hombre, que es el de la nueva creación, que es el que está llamado a dar el fruto. Entonces, Dios no va a hacer en tu vida lo que tú tienes que hacer o lo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer morir no lo va a hacer Dios, no lo va a hacer el Señor. Señor, quita estas situaciones de mi vida por las que estoy atravesando, que no puedo creer, que mi incredulidad, que mi incapacidad, que esto, que aquello, que fue. No lo va a quitar Dios. Ese trabajo te corresponde a ti te corresponde hacer morir. Dios no te va a hacer nuevo como la lámpara de Aladino, lo mencionamos, y listo, ya salió un nuevo hombre. No. Tú trabajas con la vieja creación, haciéndola morir, y Dios va a trabajar con el nuevo hombre, revistiéndola. Y entonces, ahí sí aparece el arca, porque esa arca es Cristo. Pero esa arca está hecha de madera incorruptible, con la nueva creación. Entonces, claro que Dios trabaja, pero ojo, Dios trabaja con el nuevo hombre. Y con ese nuevo hombre es que levanta un cuerpo y un templo, y es que se levanta en este tiempo esa nueva iglesia, y que se levanta ese Cristo, ese cuerpo de vencedores. Y entonces esa arca que se perdió en los días de Jeremías, en los días de Nabucodonosor, en los días de Josías, esa arca que se le perdió de vista a la humanidad, entonces aparece, porque para Dios nunca se ha perdido, siempre la ha tenido presente, siempre ha sabido dónde está. Entonces aparece el arca en el templo. ¿En cuál templo? En el templo que levanta Dios en este tercer día. Conclusión: Dios trabaja con el barro en la construcción de una nueva creación, para que produzcamos el fruto, una buena tierra. No trabaja con los temas de la semilla que cayó junto al camino o la que cayó en pedregales. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo: permanecer en fe y ahondar y quitar de nuestra vida lo que estorba y lo que impide el propósito de Dios. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de Dios es con el fruto que se llama Cristo.
Y entonces ahí es cuando aparece la vida gloriosa, revestida de poder, porque ese templo está lleno de poder, alabanza y gloria, y entonces aparecen las señales indubitables, innegables de que somos hijos de Dios, y traemos con nosotros la prueba de que somos hijos de Dios, y traemos con nosotros las señales de que somos hijos de Dios. Entonces traemos sanidad, traemos renovación, traemos poder, traemos resurrección, traemos vida, traemos el reino de Dios. Lo traemos nosotros. No es que Dios traiga el reino, ese trabajo es nuestro. El hacer morir, pues, la vieja creación, el derrotar a los enemigos, el postrar a los enemigos bajo los pies nuestros, no es la tarea de Dios, esa es la tarea nuestra. Pero si nosotros hacemos nuestra tarea, Dios hace la tarea de Él, que es trabajar con el nuevo hombre. Dios trabaja con el hombre de la nueva creación, es el mensaje. Es la enseñanza, y esa nueva creación es la que corresponde a esa arca, un arca hecha de madera de acacia, madera incorruptible, revestida de oro, revestida de Dios, revestida del Señor, revestida de poder, revestida de alabanza, revestida de gloria. Entonces Dios sí trabaja contigo y conmigo, pero tú y yo, o mí y ti, o ti y mí, tenemos que trabajar con la vieja creación, quitándola, haciéndola morir, para que se dé paso a lo perfecto, al fruto en la buena tierra, porque la palabra dice que Dios se regocija en la parte habitable de la tierra. ¿Y cuál es la parte habitable de la tierra? Es tu corazón, es la parte habitable de la tierra. Entonces Dios se regocija en tu corazón, es cuando aparezca ahí. Cuando aparezca ahí el fruto, cuando Dios se va a regocijar. Antes no, antes lo que tenemos son cosas diferentes al propósito de Dios en nuestro corazón, que son, nuevamente y lo repito, son las que tenemos nosotros que hacer morir, las que tenemos que quitar para que demos paso, para que avancemos a lo perfecto y podamos ver en este tiempo el glorioso templo de Dios y en él, en medio de él, el arca, como está escrito en Apocalipsis. Vamos a tener en cuenta mañana por la mañana que Fernando nos acompañe como panelista. Si hay preguntas, si hay inquietudes ahí en el chat, entonces las leeremos mañana. Pues últimamente no se mueve mucho esa parte, no importa, no te preocupes, no tiene que ser, no es una obligación. Si surge, surge. No la tenemos que ordeñar a las malas. No. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Fernando, por tu charla. Espero que a estas alturas tengas alguna luz, alguna claridad sobre el arca de la alianza o el arca del testimonio o el arca del pacto o el arca perdida, como la llama Hollywood. Si subiste tu nivel, pues bien, ese es un mueble del tabernáculo. Está directamente relacionado con el ministerio de Moisés, nos mantiene en la línea del tabernáculo. Sí, por eso pues la hemos pasado al aire. Y mañana contestaremos las preguntas, las inquietudes, y bueno, mañana cantaremos los 144,000. Una feliz noche para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve